Buenas noches. Esta es la materia Protección Internacional en materia de derechos humanos. Universidad UVG, nombre Ruiz Sánchez Pedro, matrícula 2301-2636 de la materia de Derecho. Módulo Reto 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Profesor licenciado Miguel Ángel Espinosa Arreola. Fecha 7 de diciembre del 2025. Caso Radilla Pacheco versus México. Explicación de los hechos del caso. Los hechos del presente en el caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Rodillo Pacheco, quien habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha. Por cuanto al Estado mexicano, no se ha establecido el paradero de la presunta víctima, ni se han encontrado sus restos. Los hechos del presente acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos, existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. El 4 de mayo del 2008, el juez Sergio García Ramírez presentó su excusa para participar en el presente caso en su calidad de nacional del Estado demandado. Al respecto expresó que el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez, que importantes e indispensables son, por lo que también en la valoración que se haga sobre aquellas, ser, pero también parecer. Explicación del proceso ante la Comisión. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos fundamentales, los cuales están consagrados en el artículo 3 del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales y artículo 25, protección judicial del esto de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco y de los siguientes familiares del señor Radilla, por lo que se solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana, donde se dice deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. El 19 de junio del 2008, los señores Mario Solórzano Betancourt, Humberto Guerrero Rosales y María Silver Bravo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la señora Tita Radilla Martínez y el señor Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes argumentando argumentos y pruebas. En dicho escrito coincidieron con lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda, y además alegaron una presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Análisis de razonamientos expresados por la Corte. Durante el proceso ante el tribunal, las partes remitieron a la Corte sus escritos principales. Los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Asimismo, la presidenta de la Corte ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público, las presuntas víctimas, 10 testigos y 3 peritos ofrecidos por la Comisión. Las partes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones. Además, la presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de 2 presuntas víctimas, un testigo y un perito.
así como los alegatos finales orales de las partes sobre excepciones preliminares y los eventuales de fondo, así como reparaciones y cosas. Por último, la presidenta fijó plazo el 14 de agosto del 2009 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales. La audiencia pública fue celebrada el 7 de julio del 2009 durante el 83 periodo ordinario de sesiones de la Corte, llevada a cabo en la sede del tribunal en San José de Costa Rica, como lo ha establecido anteriormente la Corte. Las reparaciones deben tener un hecho causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, el tribunal debe observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho. La Corte reconoce que las acciones y gestiones realizadas por los familiares del señor Radilla Pacheco para localizarlo generaron gastos que deben ser considerados como daño emergente referente a las acciones de búsqueda de su paradero ante diferentes autoridades. Así lo incluirá al fijar la indemnización correspondiente en el presente acápite. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. La comisión solicitó al tribunal que ordenara el pago de una compensación en equidad por el daño inmaterial generado a raíz de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, en razón de las graves circunstancias del presente caso, la intensidad de los padecimientos que los respectivos hechos causaron a la víctima y a sus familiares, y las alteraciones de las condiciones de existencia de los mismos. Los representantes también solicitaron a la Corte que fije en equidad una compensación por este rubro. Los representantes indicaron que tanto los familiares, así como la ADAFE, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han realizado gastos durante la búsqueda de justicia y verdad en el presente caso, tanto a nivel nacional como ante la Comisión Interamericana, además de gastos por conceptos de renta, envíos de documentos, llamadas telefónicas, copias, entre otros. Con base en lo anterior, calcularon mediante dos listados generales que refieren gastos anuales las diversas erogaciones en que habrían incurrido ambas organizaciones en el litigio del caso. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. El Estado responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar y garantizar contenidas en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos del párrafo 120 a 159 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de la señora Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, en los términos del párrafo 160 a 172 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección jurídica reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos 1 inciso A, B y D, 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 173 a 314 de la presente sentencia. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los términos de los párrafos 315 a 324 de la presente sentencia. Y dispone por una unanimidad que 7
esta sentencia constituye per se una forma de reparación. El Estado debe conducirse eficazmente con la debida diligencia y dentro del plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevé. El Estado debe continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales en los términos del párrafo 335-336 de la presente sentencia. El Estado debe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar los artículos 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 y de los artículos 343 y 344 con los estándares internacionales en materia y de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas de la presente sentencia. El Estado debe implementar en un plazo razonable y con respectiva disposición presupuestaria programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisprudencia penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. En conclusión, el Estado debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional y publicar íntegramente este fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República en un plazo de 6 y 2 meses, respectivamente, a partir de la notificación. Asimismo, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. El Estado debe brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a 105 personas donde se reconoce la violación de derechos fundamentales, víctimas declaradas en el presente fallo. El Estado debe pagar la cantidad fijada en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, así como los demás gastos que se generen en el presente juicio a partir de la notificación del presente fallo. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro de un plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Por lo que, en conclusión, considero que el Estado es responsable por las acciones, por las condiciones en que detuvieron al señor Rodilla Pacheco, esto a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México, por lo que, como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son responsables y deben de asumir su responsabilidad y cubrir todos los gastos que se generen en el presente juicio. Esa es mi aportación sobre el tema. Agradezco mucho su atención. Buenas noches.